Espíritu, quiero que vivas en mí, en tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, oh Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Oh Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En el nombre del Padre, Hijo, y del Espíritu. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermano. Gracias, muchas gracias, Víctor. Bueno, demos paso a la invocación al Espíritu Santo que nos recomendaba Diana. Adelante, Diana. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu sabiduría y entendimiento. Abre nuestras mentes y ábranos a través de tu palabra. Danos el poder de entender las Escrituras y gozarlas. Muéstranos tu plan para nuestra salvación. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Ilumínanos para que algún día podamos compartir en el cielo de tu presencia, amado Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Diana. Qué bonito, Diana. ¿Lo puedes poner en Amigos de San José? Está muy bonita esa oración al Espíritu Santo. Con mucho gusto. Gracias. Bien. Bueno, demos inicio entonces con esta canción y esta oración a nuestra reunión de hoy jueves. Seguimos con Juan. Antes de comenzar, donde nos quedamos, ¿alguien quisiera plantear algo, alguna reflexión, algún comentario a partir de las lecturas que han venido haciendo? Creo que ese es un buen momento. Yo solo quiero Sí. decirte, Manuel Pablo, que a veces un poco me confunde, porque en las misas el sacerdote mucho habla de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso un poco me confunde porque tú dices que Jesús es Dios, pero también es Hijo de Dios. No, claro, claro. No, por eso les digo, no hay que rayarnos, ¿no? Poco a poco tenemos que ir avanzando, pero no es cuestión de contradecir a nadie, ¿no? Sino el concepto de Trinidad es complicado, por eso yo les digo, y ya no quiero volver porque si no nos quedamos toda la noche, pero esa parte que les pasé del catecismo, léanla 1, 2, 3 veces, tranquilas, mediten, porque esa idea de decir Dios, el Padre como Dios y Jesús como su Hijo, no, lean con cuidado y van a ir notando así de a pocos, como Dios en 3 personas. No es que Dios sea el Padre y Jesús su Hijo, no, sino que Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Tan Dios es el Padre como el Hijo. Y tan Dios como el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Pero a veces en la manera de hablar, y lo entendemos como muy en un sentido humano, ¿no? O sea, un padre tiene un hijo. Y si hay un hijo, hay un padre. Entonces, Jesús, Hijo de Dios, y se nos graba como que fuera un ser humano en la tierra, pero no es así. Es una forma de hablar, ¿no? De explicar este Dios nuestro que es solo uno. Y justamente Julia tenía una inquietud también que me la hizo minutos antes de la reunión. Y yo le pedí, antes de contestarle, le dije, mejor plantéalo para el grupo y lo conversamos al inicio, ¿no? En esa misma línea. No sé si Julia puedes plantear el tema. Sí, es. A ver. Bueno, aquí en la Sagrada Biblia, comentarios, que es de los jesuitas. No, jesuita, no,
del Opus Dei. Sí, perdón. Estábamos hace unas clases diciendo que el Espíritu Santo venía desde un inicio, inclusive estábamos comentando referente al momento en que se crea la tierra y aleteaba el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo he leído acá, porque en esa oportunidad leí que a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo somos redimidos y se inicia la iglesia con el bautismo y los sacramentos, ¿no? Entonces he encontrado acá en Juan 7, 31 al 39, donde dice una parte dice, pero se pregunta San Agustín, ¿cómo entender la frase del evangelista? Todavía no había sido dado el Espíritu Santo, ya que Jesús aún no había sido glorificado, sino en el sentido de que aquella dádiva o fusión del Espíritu Santo habría de comunicarse en el futuro, después de la glorificación de Cristo, como jamás lo había sido antes. El Señor se refería, por tanto, a la venida del Espíritu Santo después de su ascensión al cielo, efusión que San Juan ve anticipada simbólicamente en la transfixión, cuando del costado de Cristo brota sangre y agua. Y al final dice, ¿no? Los santos padres han considerado en este hecho el nacimiento de la iglesia y la fuerza santificadora de los sacramentos, especialmente del bautismo y la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y ese era mi comentario referente Claro. al momento que nosotros como iglesia reconocemos, ¿no? Claro, entonces miren, la inquietud de Julia y la reflexión, perdón, la inquietud de Ana y la reflexión de Julia apuntan a lo mismo, ¿no? Este tema de la Trinidad, que es difícil, que quizás es el más difícil de toda nuestra teología, ¿no? Entonces, Jesús, Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, entonces ya se hace de verdad bien difícil. Pero nosotros tenemos que ir esforzándonos de a poquitos para entenderlo. No digo del todo porque nadie lo entiende, es un misterio, pero comprenderlo un poquito más y pisar un poquito firme. Entonces, a ver, regresando, les comparto una diapositiva que ustedes la deben reconocer, porque incluso en el último curso que empecé con esta otra parroquia en La Molina y que les compartí la primera clase por el YouTube, esta es una de las diapositivas, ¿no? Y tiene que ver cuando les explico incluso qué cosa es la Biblia, cómo se escribe la Biblia, ¿no? Entonces hablamos de la base de nuestra fe y esos tres grandes momentos, la promesa que parte de Abraham y llega hasta Juan el Bautista, acontecimiento de Jesucristo, que es la vida pública de Jesús, y la iglesia, que es a partir de la resurrección y ascensión de Jesús, Pentecostés, hasta nuestros días. Entonces son como tres grandes momentos. Claro, diferentes en duración. La primera etapa, la promesa, casi dura 2000 años, que son los 2000 años de Abraham a Jesús. Y la iglesia, otra vez, son 2000 años, desde Pentecostés hasta nosotros. Y más bien el acontecimiento a Jesucristo, que es la etapa del medio, es más corta. Pero cada una tan importante como la otra. Y acá miren, en la inquietud de Julia y en la inquietud de Ana, que les digo no es fácil, yo mismo les presenté y pueden chequearlo, cómo cada una de las personas de Dios está presente con el hombre en diferentes maneras, ¿no? Y diríamos, ¿cómo en el Antiguo Testamento es Dios Padre? ¿Cómo en la etapa de la vida terrena de Jesús es Jesús mismo, que es Dios Hijo? Y cómo en la etapa de la iglesia es Dios Espíritu. Pero ¿eso qué significa? Cuidado,
cuidado, ¿no? Eso significa que al comienzo era solo Dios Padre y que cuando nace Jesús aparece Dios Hijo y que cuando Jesús resucita y viene Pentecostés, ¿aparece Dios Espíritu? No. Es la relación del hombre con Dios en una u otra de sus personas. Y eso hay que leerlo, y si Julia le pido, vuelve a leer lo que he leído, ese comentario de San Agustín, denle vuelta, de a pocos, no es cuestión de aprender, como decir 2 más 2 es 4, es una reflexión, es una sensibilidad. Entonces, Dios está presente desde el principio. Y Dios en su naturaleza. Y Dios en esas 3 personas. Entonces, ¿cómo está Dios Padre? Es creador. ¿Cómo está Dios Hijo? Es la palabra. ¿Y cómo está el Espíritu? Ese que aletea sobre las tinieblas antes de la creación del universo. Las 3 están presentes. Ahora, la relación del hombre con este Dios va tomando como, ¿con qué cara de Dios me encuentro? Si estoy en el Antiguo Testamento es con Dios Padre, y se habla de Yahvé, el Señor. Cuando estamos en la etapa de Jesucristo, y Jesús mismo le dice a Felipe, oye, ¿quieres ir al Padre? Acá lo tienes, acá me estás viendo, tanto tiempo estoy contigo y no te das cuenta. ¿Ok? Entonces, y cuando Jesús se va, y en esto que hace referencia a Julia, que es el capítulo 7 del Evangelio según Juan, que acabamos de leer, más o menos los versículos 36 a 39, ¿no? Revisen, Juan 7, 36 a 39, por ahí está este tema, ¿no? Que Jesús va a dejar el Espíritu. Claro, lo deja para nosotros, no es que lo va a crear. El Espíritu existe desde siempre, porque es esencia de Dios. En Dios hay esas 3 esencias, el Padre, a quien nosotros llamamos Padre, que sería este rostro creador, a quien nosotros llamamos Hijo, que es este rostro Verbo, y a quien nosotros llamamos Espíritu, que es este rostro de Espíritu Santo y fuego, que te inunda y que te motiva, que prende tu corazón y te orienta, ¿no? Entonces, es Dios siempre presente. Ahora, ¿cuál de esas caras, cuál de esas personas de Dios, de uno solo, está con nosotros? Y entonces esta diapositiva, que la hice hace tiempo, les digo, hace tiempo, y tratando de recoger justamente lo que comenta Julia, y justamente tratando de aclarar inquietudes como las de Ana, porque son las presentes en todos nosotros siempre. ¿Cuál es el error? A ver, yo, como les digo, no quiero hablar mucho, y en todo caso ustedes planteen ahora y en otro momento y siempre, ¿no? Pero el error para mí está en decir Dios y pensar que Dios es Dios Padre. Entonces, si Dios es Dios Padre, Jesús es su Hijo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es así. Es el mismo Dios que tiene como 3 caras, ¿no? Depende quién mira y en qué momento. Dios tiene 3 actos. Dios tiene 3 potencias. Uno, la creadora, el Padre. Dos, el Verbo, el Hijo Jesús. Y 3, el fuego que incendia tu corazón, ¿no? Y que te motiva absolutamente a actuar con el bien y a amar, y ese es el Espíritu. Pero es uno y el mismo Dios. Y por eso decimos en nuestra iglesia Dios uno y trino, el misterio de la Trinidad. Miren, trato de explicarlo de verdad bien difícil, pero se los dejo siempre como para que lo vayan madurando, ¿no? A ver, yo lo dejo ahí, no sé si quieren añadir o... En todo caso, si comenten, yo quiero darles la palabra, pero desde ahorita les digo, ya no voy a contestar, porque de verdad, si no, me envicio, ¿no? O sea, comenten lo que quieren, escuchamos, alguien comenta y de ahí seguimos, porque de verdad
no es hacer una discusión, yo creo que es un tema de a poco. Podría, Palabra, por favor. Adelante, sí. ¿Quién va a ver? Creo que... Soy Emiliano Calderón, buenas noches. Bueno, para completar la idea respecto a la iglesia, de acuerdo a lo que hemos estudiado, pues la iglesia está en los 12 discípulos, los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y los 12 discípulos representan también la iglesia, las 12 tribus, y las 12 tribus pues representa a todo el mundo. Esa es más que todo la constitución ya de la iglesia. Es lo que quería mencionar. Diana, tú también querías decir algo. sí, con relación al misterio de la Trinidad, todo lo que estás diciendo está muy bien, pero creo que en esto radica el error. Nosotros estamos como si fuese un mundo unidimensional y Dios es tridimensional. Y como tú dijiste, está siempre. Ahora, cuando dicen que en la iglesia hubo la efusión, es lo que se dice de Jeremías, ¿no? Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones lo escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando está dentro del corazón, ahí justamente es cuando está la iglesia formada. El Espíritu Santo ya entró en el hombre y ya le estaba hablando sobre las verdades fundamentales, pero de que estaba todo el tiempo el Espíritu Santo desde la creación, eso es una verdad. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia de Dios, es Dios. Entonces, eso no hay ninguna que refutar. Y yo sé cuándo empezó esta duda, cuando hablamos de Nicodemo y que Jesús decía que tenían que nacer de nuevo y que se tenía que nacer del Espíritu, y estábamos viendo que podría evocar esto al bautismo. Pero no estamos diciendo de este bautismo de Juan, sino él se está adelantando al bautismo que va a venir después con la iglesia. Entonces ahí el Espíritu Santo morará dentro de nosotros, seremos el templo del Espíritu Santo, cosa que antes no había, pero de que el Espíritu Santo siempre estaba claro, porque es parte de Dios, es Dios, es Dios. Entonces creo que en eso radica ¿y por qué? Porque también como leemos siempre, el Padre, el Hijo, claro, es que en Juan la revelación está paulatinamente dada. Cuando él hablaba del Padre y todo lo que el Hijo crea, o sea, hablaba del Padre y del Hijo porque así les hacía entender a ellos. La revelación no era toda. Juan, con los signos, se estaba manifestando, primero apuntaban a algo más allá, ¿no? La identidad de Jesucristo, que no solo era el Mesías, sino que era Dios encarnado, pero todavía no lo entendía. Entonces, poco a poco se ven con los signos de quién estábamos hablando. Jesucristo no solamente era ese hombre, era Dios y es parte de la Trinidad, ¿no? Es uno y trino. La revelación más difícil de entender, pero es lo más hermoso que ha sobrepasado a todo lo que los profetas pudieron predicar o decir, ¿no? Profetizar. De mi parte, bien dicho, no sé, pero como digo, no quisiera causar polémica, por eso no quiero comentar. Creo que Diana ha complementado, y muy bien, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo esperaría, un deseo mío, que ustedes llegaran a madurar en esa línea, ¿no? En esa línea. ¿Para qué? Más que nada, para entenderlo uno mismo, y mañana más tarde, ¿quién te dice que no te ayude a explicar a otro? Eso siempre se da y es una oportunidad linda, ¿no? Pero no caigamos entonces en esa mirada, como decía Diana también, unidimensional, ¿no? Es como, llevamos a Dios como que fuera un ser humano y nos imaginamos al papá y al hijo. El papá Dios y el hijo Jesús. Sonamos, mancamos, cero. No es fácil, pero en esa línea les digo, hermanos. ¿Sí? ¿Alguien más, Loti? Manuel. Sí, Félix, sí, adelante.
Adelante, Félix. Manuel, ¿me escuchas? No, no. Sí, les agradezco por sus comentarios. Yo también comparto todo lo que han dicho, porque yo siento que... ¿Escucha? Se escucha bien. Sí, comparto lo que han dicho porque yo veo siempre la relación de Dios con el hombre. Y el hombre busca, Dios busca sellar la alianza que siempre ha querido hacer con el hombre, para que el hombre se haga uno con él. Y yo veo el tiempo, pero no hablaba con todos. Pero sí, en Jesucristo, haciéndose carne, como dice las Escrituras, camina con el pueblo, convive con el pueblo y da la manifestación de Dios en medio del pueblo. Y él mismo explica quién es él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y lo acompaña hasta que entrega su cuerpo y su alma para redimirnos a todos. Pero en todo eso, la alianza no se consolida porque el hombre siempre da la espalda a Dios y lo niega. Y la única forma, que creo que es la tercera parte, es cuando Dios se va y dice que nos deja el Espíritu Santo, que es la única forma de podernos hacer hijos de Dios, cuando recibimos realmente el Espíritu Santo y nos da esa lucidez, esa sabiduría para coger a Dios y realmente amarlo como Él quiere que lo amemos, ¿no? Es un poco la reflexión que me lleva a todo este comentario de la Trinidad, ¿no? Bien, Félix, muchas gracias. Y justamente a partir de lo que dice Félix, recordamos el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿no? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ese sacerdote judío, no lo entiende. ¿Nacer de nuevo? ¿Se acuerdan la pregunta que le hace? Señor, ¿es posible que yo, hombre viejo, regrese al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y es que no lo entiende. Pero como decían ustedes en sus comentarios anteriores, Jesús se está refiriendo al bautizo en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Es el bautizo cuando el Espíritu Santo entra en ti, en que tú te conviertes en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Entonces estamos en lo mismo, el Espíritu existe. Cuando entra en ti, cuando está frente a ti en el mundo, es como en ese segundo momento. Pero entonces por eso es que en el Génesis ya el Espíritu está revoloteando sobre las tinieblas y sobre las aguas desde el comienzo, desde el primer párrafo antes de la creación, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está, pero no acá. Está, pero no contigo. Y cuando viene contigo, Jesús te lo deja, Jesús nos lo deja. Vamos por ahí, les digo, poco a poco vamos hilvanando, ¿no? Y estoy seguro que vamos a ir enriqueciendo nuestra propia formación, nuestra propia idea. Es importante. A ver, ¿alguien más? Si no, para ya continuar con donde nos quedamos. Lo único, buenas noches, Manuel Pablo. Lo único sí, Consuelo. que yo quisiera terminar, o sea, decir esto que me parece que es lo que nosotros tenemos que aceptar. Nosotros tenemos que aceptar, es un misterio. Lo que he escuchado ahora, a mí personalmente, me ha ayudado mucho, pero al final, esto lo tenemos que aceptar. Dios es uno y trino. Y creo que eso es lo que nosotros, yo agradezco hoy día, me han ayudado mucho con esto, pero sí me parece, creo que lo más grande de todo esto es aceptarlo, ¿no? Es difícil, un solo sí. Dios en tres personas. Sí, Gracias, Consuelo. Manuel Pablo. No, gracias a ti, Consuelo, y a todos ustedes, pero miren, con paciencia, poco a poco, porque es un proceso, es como que, mira, tú quieres, estás un poquito baja, ¿no? Y quieres corregir una tendencia, a una situación anémica, por decir, y el médico te recomienda que comas tal y cual cosa, de proteína, entonces tú comes y quieres que haya subido ya la proteína esa misma, después de esa comida. No, es un proceso, ¿no? Entonces,
seguramente comiendo varios días eso, a la semana, a los 15 días, al mes, un nuevo análisis va a salir que has mejorado en ese indicador. Pero entonces igual, poco a poco, no esperemos que ya yo tomo la pastilla mágica y se me hace la luz en el cerebro. Es un proceso de a poquitos. ¿Y qué se requiere mucho, como pidió Diana al comienzo? Invocar al Espíritu Santo. Mucho de paciencia, mucho de actitud. ¿Saben qué yo les recomiendo? Yo lo trato de hacer. Mucho de actitud como cuando estás en una hora santa, ¿no? Esa actitud de silencio y decirle, Señor, ayúdame a entender. Señor, acrecienta mi fe. Señor, ayúdame a que tenga la mente abierta y que reciba tu palabra. Y esperar. Porque más que eso no podemos hacer. Nos ponemos en una actitud de espera, ¿no? Y ahí es donde el Señor obra en nosotros. Yo les digo, por experiencia personal. Y seguramente ustedes tienen experiencias más lindas en ese sentido, pero a algunos de repente eso les sirve, ¿no? Hay que dejar que el Señor actúe en nosotros. Pero para eso hay que darle tiempo. Es un proceso. Esto va dentro del proceso de la conversión, que no es un instante. A veces nos da envidia que Pablo se cayó del caballo camino a Damasco y se convirtió, pero eso ni para Pablo fue así, ¿no? Es un proceso. Es un proceso, no es fácil. Santa Teresa ya lo decía en sus tremendas dudas de fe. Es difícil, pero yo creo que se está dando, en unos más rápido, en otros menos rápido, pero en todos se está dando. Abramos nuestro entendimiento de a poquito a poquito. Y yo lo quiero en ese sentido ser un efecto de disturbio, ¿no? Sino más bien de ayudar, pero por eso tengo que ser prudente. No se trata de armar discusión sobre esto, porque más bien tenemos que buscar juntos el entendimiento. Pero bueno, hasta ahí creo que es un poquito de avance y continuemos donde nos quedamos, que fue... A ver, perdón un ratito que no me da... Sí, gracias Manuel Pablo y a los que han intervenido, porque un poco nos han aclarado, un poquito más, como dice Consuelo, la aceptación. Gracias. Sí, gracias, de verdad. Bueno, acá nos quedamos en 7:14, capítulo 7, versículo 14 de Juan. Acá también quiero decirles, brevísimo, 1000 disculpas, estamos siendo súper lentos. Yo de verdad tenía una idea al comienzo, como que cada reunión íbamos a avanzar varios puntos, pero no se puede, ¿no? Y creo que también en buena hora, porque si corriéramos, no sería lo mismo. Yo creo que en el ir despacio, nos damos el tiempo, encontramos cosas, hay chance de dialogar. Y cuando hay oportunidad vamos más rápido, vamos, ¿no? Pero la cosa es que nadie se quede con la miel en los labios. Entonces acá nos quedamos. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Alguno de ustedes, hermanos, hermanas, que puedan ayudarnos con la lectura? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, Patricia. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos admirados decían, ¿cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese dice la verdad y no hay nada de falso en él. ¿Acaso Moisés no les dio la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué quieren matarme? La multitud respondió, estás poseído por el demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús continuó, por una sola obra que realicé, ustedes están maravillados.
Moisés les dio la circuncisión, aunque ella no viene de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes la practican también en sábado. Si se circuncida un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿cómo ustedes se enojan conmigo porque he curado completamente a un hombre en sábado? No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él, y él es el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿podrá hacer más signos de los que hace este hombre? Llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba de él, y enviaron guardias para detenerlo. Después Jesús dijo, poco tiempo estaré aún con ustedes, y me iré a aquel que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, porque allí donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Los judíos comentaban entre ellos, ¿a dónde irá para que no podamos encontrarlo? ¿Acaso irá a reunirse con los judíos dispersos entre los paganos para enseñar a los paganos? ¿Qué quiso decir con estas palabras? Me buscarán y no me encontrarán, y allí donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Muchas gracias, Patricia. A ver, comentarios, hermanos, a ver. Hay varias cositas, ¿no? Varios. Yo les comparto lo primero, porque ustedes van a la parte espiritual más rápido, pero yo quisiera compartirles la parte más literal, ¿no? Dice, miren, ahí marqué en amarillo, Moisés les dio la circuncisión. Y allá de Jesús, aunque ella no viene de Moisés, sino de los patriarcas. Miren, hasta ahí, ¿se acuerdan cómo viene la circuncisión? La circuncisión es una práctica judía, pero ¿cómo se instala? ¿Alguien se acuerda? Yo recuerdo que en Génesis dice... Sí, pero sí. Sí. Recuerdo que en Génesis... dice que, a ver, más o menos. Dios dice que va a establecer una alianza con el hombre, y esa alianza, para que esa alianza se tangibilice, tiene que existir la circuncisión. Excelente, Percy, muchas gracias. Bien, y como dice Percy, o sea, Dios hace una alianza con el hombre. ¿Con qué hombre? Con Abraham. Entonces, esa Abraham, a la que el Señor le ofrece dos cosas, ¿se acuerdan? Le ofrece tierra y descendencia. Pero le dice, esta alianza la vamos a sellar. El sello de la alianza es la circuncisión. Es una marca en el cuerpo del hombre, ¿no? Es una marca como un anillo. Imagínense, el sello del matrimonio es un anillo en el dedo. El problema es que te lo sacas, ya no lo tienes, ¿no? Pero en el caso de la circuncisión, se practica en el cuerpo y no se puede borrar. Entonces, es eso, ¿no? En el libro del Génesis, efectivamente, en los capítulos del Génesis que se le dedican a Abraham. Si no me equivoco, el 17 o el 18, el 19, pero por ahí. Bueno. Y lo que leemos acá dice, Moisés les dio la circuncisión. Y les habla así,
no porque Jesús caiga en error, sino porque los judíos tienen tanto a Moisés que Moisés dijo todo, ¿no? Entonces Jesús les habla igual. Moisés les dio la circuncisión, aunque ella no viene de Moisés, sino de los patriarcas, y lo deja así medio abierto. Pero sabemos que los patriarcas son tres en línea familiar, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y es Abraham, el primero de la línea, el primer patriarca, a quien reconocemos hoy como el padre de la fe, quien hace la circuncisión por primera vez con él, con su familia, con su casa, y lo establece para todos los de su casa, los de su familia. Luego sería para todos los israelitas, y en tiempo de Jesús para los judíos, que es un poco el orden en que va desarrollándose el pueblo, ¿no? El otro detalle que quería hacerles ver, dice, ustedes practican también el sábado, o sea, según la ley judía, según la ley desde Abraham, pero ya en tiempo de Jesús, ley judía, ¿cuándo se practica la circuncisión? Al 8º día de que la criatura varón ha nacido. O sea, nace el hijito varón y al 8º día se circuncida. Y ese es el sello de la alianza. Ese niño, y así cada niño que viene al mundo, al 8º día sella en su cuerpo la alianza del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Genial Jesús, ¿no? Porque les dice, ¿y qué pasa si el niño cumple su 8º día en sábado? ¿No lo circuncidan? Claro que sí lo circuncidan. Entonces les hace la reflexión. Si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, ¿cómo que ustedes se enojan conmigo porque he curado completamente un hombre en sábado? Genial, no, de verdad es genial. O sea, no es que judíos ustedes no hagan nada en sábado, circuncidan. Y si ustedes pueden circuncidar, van a molestarse conmigo porque yo curo a un ser humano. Miren qué detalle, ¿no? Y luego, a este análisis literal, me voy a eso otro que he marcado en amarillo. Y dice, es interesante, les digo, yo siempre cargoseando con los fariseos, pero miren, llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba de él. Y enviaron guardias para detenerlo. A ver, si lo miran, no sé si ya están con la sensibilidad como para decir cuál es el error. Hay error, miren, ¿eh? Y simplemente así de fácil. ¿Los fariseos tenían guardias a sus órdenes? Esa es una nueva. Esa no me la creo, pero ni con el premio más grande. Ese es un error total. ¿Por qué? Porque los fariseos no tenían guardias a sus órdenes. Quienes tenían guardias a sus órdenes eran los saduceos, que ya les expliqué, ¿no? El video, el otro día que hablábamos. Los saduceos son la nueva clase sacerdotal en el templo, desde casi 200 años antes del nacimiento de Jesús, que toman ese poder a través de la victoria macabea, que desplazan del templo al antiguo pueblo sacerdotal, que se van al desierto y forman el grupo de los esenios, ¿ok? Miren, otra vez está el tema presente. Pero acá Juan, en su evangelio, nos escribe esto. Los fariseos enviaron guardia para detenerlo. Oye, Juan, aguante el coche, hermanito. En tiempo de Jesús, y ni después tampoco, los fariseos tenían guardias a sus órdenes. Quienes tenían guardias eran los sacerdotes del templo, que se llaman saduceos. Entonces la pregunta es, y digo, no le demos mucho tiempo, creo que ya está claro. En todo caso, confirmo, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué el error de Juan? ¿Y por qué el error que se comete antes en Mateo, en Lucas y en Marcos, en los 3 evangelios sinópticos, que son anteriores a este, ¿no? ¿Por qué el error? No sé si ya, repito la pregunta, si ya tienen la
los elementos como para anotarla al vuelo. ¿Qué lo lleva a error a Juan para escribir esta imprecisión? ¿Alguien se anima? Debido a que el templo ya se había destruido y que ya los saduceos no estaban, porque no había la finalidad en que estaba en el templo. Exacto. Juan escribió al 100, ¿no? En el año 100 después de Jesucristo, y el templo se destruyó el 70. Exacto. El templo se destruyó el 70 y con la destrucción del templo desaparecen los saduceos, porque ¿cuál era su chamba? Sacerdotes del templo cobraban el tributo en el templo, y en el templo hacían los sacrificios de animales. A la hora que desaparece el templo, ¿no? Desaparecen ellos. Entonces, cuando Juan escribe en el año 100, y Juan mira a su alrededor, yo digo Juan en el 100, no Jesús en el 30. Juan en el 100 mira y no ve ningún saduceo, no existen. ¿Y a quién ve? A los fariseos? Los fariseos que poco tiempo después van a convertirse ellos mismos, sí, en los rabinos. Los rabinos actuales y de tantos siglos son en origen los fariseos. Entonces Juan mira a su alrededor y dice, ¿a quién veo? Fariseos. Entonces los fariseos enviaron guardias. Pero si nosotros nos ponemos así exquisitos históricamente y regresamos en el tiempo que narra Juan, que es con Jesús en vida terrena, ahí habían saduceos que tenían estos guardias que son guardias del templo, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Yo creo que siempre es interesante para hacer justicia. Sobre todo eso, ¿no? Me interesa que no se manosee por gusto la figura del fariseo, porque si no, cuando conozcamos mucho más de Pablo de Tarso y sepamos que él era un fariseo, vamos a confundirnos. ¿Cómo que Pablo es fariseo tremendo, santo de nuestra iglesia? Es que sí lo era, ¿no? Pero Manuel Pablo, una pregunta. Si Sí. Juan estuvo al lado de Jesús, él vio también en esa época que existían los saduceos y los fariseos. ¿Y por qué entonces él dice ahora llegó a oídos de los fariseos? Él sabía que en esa época existían los saduceos y fariseos cuando estuvieron con Jesús. Excelente. Excelente punto, Ana. A ver, ¿quién se anima? Estamos, les digo así, entre amigos, pero para sacarle filo a nuestro conocimiento, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Juan se olvidó? ¿Qué pasó? Juntando las cosas que hemos ido hablando. ¿Quién escribe este evangelio? Juan. Y dijimos la comunidad de Juan. O sea, este evangelio, recuerden, y ahí está, creo, no sé si está la grabación, pero este evangelio lo escribió la comunidad de Juan. No una sola persona. Ah, ok. Y por el año 100. Entonces la comunidad de Juan son discípulos de Juan. Definitivamente Juan está ahí, Juan está vivo, presente y orientándolos y guiándolos. Es el gran director de la orquesta, pero los que escriben, ¿no? Esta comunidad de personas inspiradas no estuvieron en la época y no conocieron, los que escriben no conocieron a los saduceos. Y más todavía cuando se confirma, cuando miras a tu alrededor y no los ves. Y cuando miras templo, no hay templo. Ya estaba destruido. Lo quemaron y quedó solamente ese muro de la magnificencia del templo de su época. Solamente quedó un muro que es al que ahora todavía en el siglo XXI se visita, el muro conocido como el muro de los lamentos, ¿no? Es el muro oriental, es uno de los muros perimetrales del hermoso templo. Lo único que queda, ¿no? Entonces, estos hombres inspirados que forman la comunidad de Juan, repito, miran a su alrededor y ven fariseos, no ven otra cosa. Los esenios habían casi prácticamente desaparecido. Y los saduceos, de hecho. Solo quedaban los fariseos que con el tiempo se van a concentrar en las sinagogas locales
y se van a convertir en los actuales rabinos, ¿no? A ver, bueno, pero ese es un comentario más literal. Seguramente alguno de ustedes tiene un poquito más. Quisiera que tengan la oportunidad de comentarlo, compartirlo. Cuando Jesús dice acá, miren, fuerte, ¿acaso Moisés no les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple? ¿No? Un poco la acusación muy clara. O sea, ustedes conocen la ley, la pueden repetir de paporreta, pero no la cumplen. O sea, la conocen, pero no la viven. ¿Y qué nos pide Jesús? Vivan. La fe no es para conocerla y para porretearla, la fe es para vivirla, ¿no? Y miren desde cuándo ya está esa idea. Y dice luego Jesús, por una obra que realicé, ustedes están maravillados. ¿Y cuál puede ser esa obra? Porque ya en este capítulo 7 han habido varias, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya fue la boda en Caná, ya tuvo el encuentro con la samaritana, el encuentro con Nicodemo, la multiplicación de los panes. Entonces, podemos pensar y decir a cuál se refiere como una sola obra que realicé. Entonces, para eso yo les recomiendo, con calma después de ahora, en las poquitas páginas que hemos avanzado, porque no hemos avanzado mucho, pero miren y a ver si ubican cómo, a qué puede referirse Jesús como esa obra que a los judíos los ha maravillado. A ver, como reto, ¿no? Así tengamos como repaso, como irnos familiarizando con el texto que ya leímos. O sea, ya lo entendemos en su detalle, ahora hay que darle la unidad. Pero igual, si alguien se anima a contestarlo, bienvenido. ¿Puedo contestar? Claro, Emiliano, dale. Lo que también vimos es de que Jesús es juez porque perdonó a la mujer adúltera. Jesús es luz del mundo No lo porque perdonó todavía. al ciego de nacimiento. Emiliano, no lo perdonó Jesús todavía. es la puerta, No, por ella se entra en la vida eterna. Es lo que hemos visto. No lo hemos visto, estás adelantando. Estamos empezando el capítulo 7. No está la adúltera, no está todavía esto. Por eso le digo, chequéenlo, no, mira, o sea, linda tu voluntad y tu intención de responder, pero miran cómo no es así. Porque no ha pasado. Estamos leyendo el Evangelio según Juan, claro. Ustedes tienen una formación cristiana y bíblica, entonces ya saben un poco lo que va a venir después, pero no lo hemos visto. ¿Se dan cuenta en el análisis literal? Hasta este momento, ¿qué ha pasado? Pero que ha pasado, no que va a venir, ¿no? Eso es un poquito trampita. Sí, Diana, ¿quiere hablar? Sí, podría ser lo del enfermo en la piscina de Bethesda, porque fue en el templo y ellos sí se enteraron de eso. Y hay una referencia a lo del sábado y que les dijo Jesús que mi padre trabajaba hasta ahora y yo también trabajo. Entonces, y ahora también está hablando una alusión al sábado y a la circuncisión. Y estaba en el templo, ¿no? Ya ven, claro. Entonces no es una señal en el camino al otro lado del mar de Galilea, ni en Caná de Galilea, es una señal en el propio Jerusalén, nos dice Diana, ¿no? Entonces, caliente, ¿no? Claro. ¿Ven cómo podemos ir leyendo y nosotros mismos relacionar? A mí me parece bien bonito, porque ahí vas agarrando un conocimiento fuerte y profundo. ¿No? Gracias, Diana. Pero también gracias, Emiliano, ¿no? Porque permite comentar así. Sí, adelante. El título le dice, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió.
O sea, Jesús no se adjudica la grandeza ni la sublimidad de su doctrina, sino lo extraordinario y grande de sus obras se refiere al Padre, que Él le ha entregado a la gloria a Él para que la entregue al pueblo, ¿no? Claro, claro. Y esa humildad que asume Jesús, ¿no? Obediente, Mi, amoroso, sí, mi sirvió al enseñanza, Padre, pero él no toma como que es de él dice, me lo dio mi Padre. claro, sí, y eso otra vez es una tarea para el propio proceso de cada uno, porque otra vez eso como que nos hace retroceder y otra vez como que nos confunde, ¿no? Total. Ahí es el ejercicio que yo les pido que vayan haciendo poco a poco, pero muy bien. A ver, continuamos. Juan 37, 7:37. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Yo leo. Gracias, Julia. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús poniéndose de pie exclamó, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él. Y aquí puntualizo, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Lo que hablamos al comienzo, sí. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos que había ido a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Gracias, Julia. A ver, comentarios, hermanos, o reflexión, o duda. Poniéndose de pie Jesús en el día más solemne de la fiesta, ¿no? ¿Dónde está? En Jerusalén. Se pone de pie y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. ¿Cuánta similitud con el encuentro con la samaritana, no? Es como que son ideas a las que le vamos dando vuelta. ¿Pero con qué fin? ¿De alcanzar? No. De entenderlo más y más cada vez. Manuel, Sí, adelante. Pablo, Sí. una consulta, es que he leído de la fiesta de las tiendas o de las chozas, que dice que el último día, que es el más solemne, un sacerdote bajaba a la fuente de Siloé con una vasija dorada de agua
y después la derramaban sobre el altar de los holocaustos y abundantemente el agua chorreaba hasta afuera, abrían la puerta del agua y salía del templo agua. Es increíble que justo cuando están haciendo en este día más importante de las tiendas, se pare Jesús y empiece a hablar: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá, y que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. O sea, era como que provocara, ¿no? O sea, hay algo aquí como un signo, ¿no? Que él quiere decir. Claro, claro. Es todo su mensaje, ¿no? Que lo estamos construyendo, y si se van dando cuenta, en este evangelio, en el evangelio según Juan, tenemos a un Jesús dando discursos, en la línea de lo que comenta Diana, ¿no? De darse a conocer. Tremendos discursos. Unos un poco más cortos, otros más largos. Pero ya se va viendo. Yo tengo, bien, dentro de las santas Biblias que tengo, como les decía, tengo todas las Biblias traducidas al castellano, por lo menos todas las que son post Concilio Vaticano II. Y hay una que en lo que les voy a comentar es especial. ¿Por qué? Porque es la Biblia de Navarra. La Biblia que le diríamos la Biblia del Opus Dei. Pero es Biblia de la Iglesia, no hay que hacer ninguna separación de nada. Es una Biblia católica lindísima, súper bien hecha. Y en la Biblia de Navarra hay una característica, además de la traducción tan impecable, ¿no? Pero en la Biblia de Navarra, todo lo que son palabras de Jesús lo ponen en rojo. O sea, tú vas leyendo las páginas, sobre todo, bueno, en el Evangelio, ¿no? Vas leyendo las páginas, letras negritas, pero cuando es palabra de Jesús, en rojo. Miren, a simple golpe de vista, yo les digo, tú vas mirando, pasas las páginas rápido sobre el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, hay pequeñas rojitas. En cambio, cuando llegas a Juan y pasas, son manchas rojas, páginas rojas, un montón. Miren, así nomás a simple golpe de vista, es un Jesús que habla como loro, en Juan mucho más que nosotros tres. Un detalle, ¿no? Juan va a recoger tremendos discursos de Jesús, y a través de esos discursos Jesús se va a dar a conocer él, y va a dar a conocer su propósito y lo que nos trae a nosotros. Y en ese sentido, por ejemplo, el manantial de agua viva, el que tenga sed venga a mí, y todo lo que hemos visto y vamos a seguir viendo. Acá otra vez dice, al final, los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, como que ellos estuvieran juntos, ¿no? O sea, no andaban juntos, pero ni para comer un pan, nunca. Los sumos sacerdotes, más que los sumos, ¿no? El sumo sacerdote es uno solo, es el jefe. Los sacerdotes están en el templo, los fariseos están en la calle. O sea, no, ¿cómo yo voy y los veo juntos? En fin, ya les expliqué eso, ¿no? Y bueno, los guardias le dicen, nadie habló jamás como este hombre. Eso es muy fuerte y muy lindo, ¿no? ¿A qué se puede referir? Los guardias son personas normales, no son ningunos ilustrados, ¿no? Y ellos, y de sus labios dice, nadie habló jamás como este hombre. Yo les diría, ¿qué hay de especial? ¿O qué notan de especial las personas que escuchan a Jesús? Mateo lo diría
años antes en su evangelio, en otras palabras. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Mateo lo diría años antes, ¿no? Cuando escribe su evangelio, el evangelio según Mateo. Cuando dice de Jesús, Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. ¿Y cuál es esa autoridad de Jesús? Les digo, va a lo mismo. Nadie habló jamás como este hombre. ¿Por qué? Porque miren, hasta los profetas de Israel, desde ellos y los escribas y los maestros de la ley, todos hablaban de lo que el Señor nos enseñaba. Entonces decía, como dice el Señor, ¿no? Tal cosa, como dice el Señor, tal otra. Pero Jesús no decía eso. Jesús decía él mismo. ¿Por qué? Porque él era el Señor. Otra vez regresamos al problema del misterio de la Trinidad, ¿no? Porque si no lo entendemos frases como esta, parece que fuera ahí un piropo exagerado. Nadie habló como él jamás. ¿Pero por qué nadie pudo hablar como él jamás? Porque Jesús hablaba con la autoridad de ser Dios. Él no hablaba de Dios como que Dios fuera otra persona, él hablaba él. ¿No? ¿Se dan cuenta? Acá otro detallito, miren, esta pregunta arribita cuando dice, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Un tremendo problema para los judíos bien formados en su fe, ¿no? Ellos habían aprendido, y así lo dice la Escritura, que el Mesías vendrá del linaje de David y de la ciudad de Belén. Belén, el pueblo de David. Entonces, este Jesús de Galilea, ¿es el Mesías? ¿Cómo queda entonces lo que el profeta había enseñado? En nombre de Dios, ¿no? Miren cómo hay tantos elementos, hermanos, que cimientan la duda que pueden tener judíos, incluso judíos bien intencionados, ¿no? No es capricho que digan algunos, yo no sigo a Jesús. Miren cuántos elementos nos va mostrando la propia Escritura, el propio Evangelio. Claro, luego Mateo, que escribe otra vez, a ver cuántos años, 20 años antes que Juan, Mateo en su Evangelio, va a ser muy enfático en decir que Jesús nace en Belén y que viene del linaje de David. Juan no se ocupa de eso, miren. Y acá hay la primera mención. ¿Acaso el Mesías es Jesús que viene de Galilea? No está cumpliendo con un requisito fundamental, ¿no? Y hay una discusión grande ahí, ¿eh? Si Jesús nació en Galilea o sea, si Jesús nació en Nazaret o en Belén, no es un tema cerrado, le digo, no nos compliquemos, pero hay las dos posiciones bien fuertes en nuestra iglesia propiamente. Y ahí resalté en amarillo lo mismo, ¿no? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Acá todavía está más fuerte, ¿no? Acá qué cosas notamos, miren. Yo veo dos cosas, quizás ustedes ven más. Miren, número uno, hay un desprecio por la periferia. O sea, yo soy el que habla esto, es un israelita de Judea, un israelita de Jerusalén. Entonces, Galilea es una provincia en el norte. Y es como que el capitalino dice, ¿acaso de la provincia va a surgir el profeta? Entonces hay un desprecio, un tema regional, ¿no? Un tema de centralismo
Como que yo podría decir, no, yo soy limeño, el provinciano es menos que yo. Una tontería absoluta. Pero ese complejo, eso está detrás. Y miren en qué época. Por otro lado, ¿por qué de Galilea no va a surgir ningún profeta en la mente de este que lo dice? Porque Galilea no solamente es una provincia lejana al norte de Israel, pero además es una tierra en la que los israelitas conviven con vecinos paganos, mucho más que en el propio Jerusalén. Entonces, si en Jerusalén piensan ellos, su fe se ha mantenido más pura, en Samaria y en Galilea, ya la cosa está media, pues, floja. Son gente confundida, que así como adora a Yahvé, adora a dioses Baales, y tiene prácticas bien, bien especiales. Entonces, hay esa crítica en el fondo. Tú eres un provinciano y, número uno, tú eres un provinciano, y número dos, tu fe es una fe débil, confundida. El sentido, ¿no? Y aparece Nicodemo. A Nicodemo ya no nos había presentado el evangelista Juan, y acá está Nicodemo, ¿no? Nicodemo como que sale en defensa. ¿Alguien que quisiera comentar, hermano? Sí, creo que está claro, ¿no? Si no, seguimos, a ver, tenemos tiempo. Vete y no vuelvas a pecar. Juan, empezamos el capítulo 8. ¿Puedo leerlo? Claro, Alejandro, gracias. Ya. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose, nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están los acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Gracias, Alejandro. Excelente. ¿Qué les parece? A ver, acá les doy la palabra, hermanos. En la ley de Moisés, en la ley de los judíos, está desde el libro del Éxodo. Está señalado lo que marco, ¿no? Lo que resalto en plomito. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Es la ley. Es la ley que es la enseñanza de Dios Padre a través de Moisés al pueblo en el monte Sinaí. ¿Y qué hace Jesús? Cuestiona la ley, la rechaza, dice no sirve, o como en otros casos, que en Mateo se ve más clarito, Jesús intenta llevar la ley a su máxima expresión, la desarrolla hasta el extremo, a la enésima potencia, ¿no? Es la maximización de la ley.
es la perfección de la ley. No es que la niega, no es que la rechaza, sino la perfecciona a lo máximo. Eso se ve acá y se ve en Mateo. Les digo a cada rato, mucho más. ¿Alguno de ustedes que quiera comentarlo? Manuel Pablo. Sí, Julia. Bueno, aquí vemos la sabiduría de nuestro Jesús porque eleva al plano moral. ¿Por qué un transgresor, un pecador, va a condenar a una pecadora? O sea, nos invita a mirarnos interiormente nosotros primero, ¿no? Para de ahí emitir un fallo, ¿no? Y por eso es que con muchísima sabiduría él plantea el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, es el interior de la persona el que lo hace desistir de juzgar, ¿no? Claro. De acuerdo. De acuerdo, miren. Y arriba marqué sombreado una partecita que nos ayuda a pensar más. Otra vez, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Miren, y ahora, Manuel Pablo. ahora un segundo, Ana, mira. Nosotros pensemos esto un segundo. Le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Para que haya adulterio, tienen que haber dos. ¿O es suficiente uno? Esa mujer, sorprendida infraganti, tenía que haberse con una pareja, un hombre. ¿Y por qué no llevan al hombre también? A ver, lo dejo ahí, ¿no? Miren que esa sociedad, que el pecado es de ella, no de él. Totalmente injusto, ¿no? Por lo menos a ojos de la modernidad del siglo XXI nuestro. La falta es de los dos. Pero en aquella época y en esa sociedad, la falta es de la mujer. Y el hombre se pone sus sandalias y se va caminando, no pasó nada con él. ¿Se dan cuenta lo injusto? Como reflexión, ¿no? Que nos hace pensar en la mirada de esa época a la mujer. Ya les decía yo antes, y lo podremos ver cuando quieran con mucho más detalle. La mujer, la última rueda del coche. ¿No? Y en algunos libros del Antiguo Testamento, incluso en los libros, entre comillas, de sabiduría, se pone a la mujer como la tentadora, como la que le hace caer al hombre. ¿No? No caigas en el hechizo de la mujer, ¿no? Lo dicen de una y otra manera poética, pero no es justo. Y Jesús no está de acuerdo. Jesús va a darle a la mujer el lugar que realmente merece. Y acá empieza, ¿no? Jesús hubiera dicho perfectamente, oye, un ratito, ha sido sorprendida en flagrante adulterio, ¿y dónde está el hombre? ¿O estaba sola ella? ¿Una persona sola puede cometer adulterio? No, tienen que haber dos. ¿Dónde es el otro? Ahí se pudiera haber puesto Jesús bien sabrosón, ¿no? Y armar toda la discusión. Pero miren, no. Él con la prudencia y la justeza simplemente da dos palabras y listo. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, y todos se fueron. Pero Ana, si tú querías decir algo. Justo quería recordar eso que tú nos habías comentado ya hace mucho tiempo, de que Juan, pues, o Jesús había elevado la dignidad de la mujer, que en ese tiempo era muy mal vista, ¿no? Era muy subestimada. Justo eso quería comentar, Sí, Manuel Pablo. sí, gracias, sí, Ana. Estamos entonces en la misma línea. Un detalle curioso, y he leído a varios sacerdotes y exégetas tratando de explicarlo, pero es difícil. Cuando dice Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué cosa escribía? ¿Qué hacía? ¿Qué significa ese gesto?
Ahí da para una y otra interpretación, ¿no? Lo digo, es que las personas que estudian esto no descuidan ninguna palabra. Y en muchos tienen argumentos claros, pero en otros la cosa queda todavía en discusión. ¿Sí, Diana? Sí, alguna vez escuché que lo que había estado escribiendo Jesús con el dedo era los pecados de estos personajes del Sanedrín. Pero no es el estilo de Jesús poner pecados, porque a nosotros nos llama por el nombre, no por nuestro pecado. Y a otro exégeta que me pareció muy bonito lo que dijo y que redondea el capítulo 7 con el 8 y habla de Jeremías. Tú justamente nos has enseñado que San Agustín decía que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Hay una palabra de Jeremías que dice, el pecado de Judá está escrito con puril de hierro. Jeremías 17:1. El 17:3 es, todos los que abandonan a Yahvé quedarán defraudados y los que se apartan de ti quedarán escritos en la tierra por haber abandonado a Yahvé, manantial de aguas vivas. Y justo estábamos hablando del fin, el último día de la fiesta del Sukkot, ¿no? de las tiendas, en donde el sacerdote bajaba y rociaban aguas, ¿no? Y que Jesús se puso en pie y dijo de que de su seno correrían ríos de agua viva, ¿no? Porque Yahvé es manantial de aguas vivas. Entonces lo que él dice, lo que los dicen los exégetas, es que lo que estaba escribiendo allí era el nombre de cada uno de esos personajes, desde el más adulto, desde el más mayor, hasta el más joven. Entonces, cada vez que veían su nombre escrito ahí, con lo que dice Jeremías, se estaban identificando, ¿no? Entonces, porque ellos saben lo que dice Jeremías, y eso los removía, ¿no? Entonces, a mí me pareció una explicación muy interesante. Claro, claro, Diana. Sí, gracias. Muchas gracias. Y hay otra en esa misma línea, que también he leído, y dice que lo que Jesús empieza a escribir en el suelo con el dedo, ¿no? Es el pecado de la mujer. Pero no lo escribe en el metal para que no se borre. Lo escribe en la tierra. Como decir, lo escribe en la arena, ¿no? Y entonces lo que tú escribes en la arena y todos tenemos la experiencia de haberlo hecho desde niños. Escribes algo y viene el agua y se retira y se borró. Entonces Jesús escribe el pecado de esta mujer en el suelo con su dedo. Y por eso es tan fácil cuando al final le dice, yo tampoco te condeno. O sea, ese pecado tuyo se borra, pero con una condición. No peques más en adelante, ¿no? Entonces, esta es otra explicación que se intenta, como ven, Diana comentó una, yo les añado otra y finalmente no hay una posición. En otras cosas sí, hay mucho consenso. Acá no, por eso se los decía. Pero interesante que así sea nuestra Biblia también. Da para pensar y miren, 20 siglos después, seguimos rascándonos la cabeza. Es el desafío. Sí, Alejandro. Yo quería un poco comentar sobre esto, ¿no? Porque primero sabemos acá que se van yendo de los más ancianos a los más jóvenes. Pero también hay algo importante, lo que Jesús dice, ¿no? El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Yo lo entiendo esto como que una invitación de Jesús a que nosotros seamos un evangelio abierto para los demás, no por las palabras, sino por las acciones. Si nuestras vidas hablan de Dios, los demás se acercarán a ese Dios. Pero jamás utilizar a Dios para nuestros propios intereses, no para el interés del mismo Señor. Qué lindo. Muy lindo, gracias, Alejandro. ¿Qué vamos entonces? A ver, leamos un poquito más. ¿Dónde está que no viene? Miren, Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo.
¿Alguien que puede leer? Jesús les dirigió una vez más la palabra, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen, ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Gracias, Mari. Aún no había llegado su hora. Eso lo habíamos visto antes ya, por primera vez en la boda en Caná, ¿no? Le dice María, aún no ha llegado mi hora. Acá lo vuelve a decir. Pero veamos desde el comienzo. Yo soy la luz del mundo. En el capítulo 6, y yo no hice hincapié porque estábamos tan entretenidos con otros detalles, ¿no? Pero en el capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Acá en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y les digo, atentos, hay que estar con el farol ahí encendido, porque va a empezar a darse en los capítulos que vienen otros yo soy de Jesús. Este es el segundo. ¿Cuántos yo soy van a darse? 7. Son 7 oportunidades en que Jesús se define a él mismo de esta manera. Y es la forma más correcta, creo, de decirlo. O sea, la pregunta sería, ¿cómo se define Jesús a sí mismo? Y se define yo soy. Yo soy, ya lo habíamos visto y recordado, creo, es la manera en que Dios se llama Dios Padre, se llama a sí mismo cuando se revela a Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés le pregunta y le dice, oye, me has dicho que vaya y le diga a mi pueblo que salgan de Egipto y todo esto, pero me van a preguntar, ¿y quién te envía? ¿Qué les responderé? Y el Señor les dice, diles que yo soy, te envía. Y de ese yo soy, ¿no? Que en las traducciones que tenemos de la Biblia lo traducen como yo soy el que soy, el nombre de Dios, pero realmente en un sentido mucho más completo. La traducción más adecuada sería, no yo soy el que soy, sino yo soy el que estoy. Y mejor todavía, yo soy el que estaré. ¿No? Y entonces Dios se define a sí mismo como yo soy el que estaré siempre con ustedes. ¿No? Yo soy el que estaré siempre con ustedes. Hoy, mañana y siempre. Una linda definición de Dios hecha por él mismo, de Dios Padre. Y acá Dios Hijo, Jesús, cuando se define a él mismo, usa el mismo término, yo soy. Y ya nos dijo, yo soy el pan de vida.
Y acá en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y luego van a venir otros, yo soy, como adelantó Emiliano, pero viene después, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Hay 7 en total, 7 yo soy. Y esto es como diciendo, hermanos, si nos queda un poquito de duda de quién es Jesús, si vemos que Juan está presentándonos a Jesús, desvelándolo, como dijeron ustedes al comienzo de la reunión de hoy, desvelándolo poco a poco, cuando Jesús se presenta él mismo como yo soy, es fuertísimo, son palabras fuertísimas. Vamos a ver qué pasa cuando Jesús dice yo soy en el monte de Getsemaní. Todos recordarán. Están los guardias del templo, que más que los soldados romanos, son los guardias del templo siguiendo a Judas, los que atrapan a Jesús en el monte de Getsemaní, y empieza la pasión. Jesús, en el relato de Juan, Jesús ve que se acercan y sale al encuentro. No se esconde, no se hace el disimulado. Él sale al encuentro, da un paso adelante que el rey dice a quién busca. Y ellos le dicen a Jesús de Nazaret. Y Jesús les contesta, yo soy. ¿Y qué nos cuenta el relato de Juan? Que los guardias se caen de rodillas al piso. Y no es casualidad, no es una figura literaria. Es que yo soy, es Dios. Que alguien diga yo soy, y todavía Jesús en esa autoridad, en esa presencia, con esa firmeza. No, eso va a pasar después, pero los guardias van a caer de rodillas. Ya Jesús empieza en esa línea. Repito entonces, ya nos dijo yo soy, a raíz de la multiplicación de los panes. Capítulo 6, yo soy el pan de la vida. Capítulo 8, yo soy la luz del mundo. ¿Estamos? Miren, y aquí viene el tema del testimonio. Les comenté la vez pasada. Entre los judíos es importante que 2 personas, por lo menos, den testimonio de ti. Es el famoso concepto de los testigos. ¿Cómo te creo? Porque hay 2 personas que atestiguan a favor mío y 2 personas independientes que lo hacen por separado. Entonces acá Jesús dice, hablando de eso, aunque yo doy testimonio de mí, o sea, yo soy testigo mío, pero mi testimonio vale porque sé de dónde vengo y de dónde voy. Ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Pero además va a decir, yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, el Padre, Dios Padre, es testigo. ¿Y cómo puede decirlo Jesús? Ya lo vimos en la reunión anterior, creo, hace 2 reuniones, ¿no? Cuando hablamos del sentido de los signos en Juan, que es más que milagro, ¿no? El signo en Juan, finalmente lo que quiere es dejar una señal clara para todos de que las cosas que hace Jesús son testimonio de quién es Él. Entonces, el Padre da testimonio a través de los actos de Jesús, a través de los hechos de Jesús, a través de las señales, ¿no? Y luego, algo que vamos a ver más adelante en el Evangelio según Juan más de una vez, esa frase es maravillosa, ¿no? Ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Y eso se va a volver a decir una y otra vez y al final
en el encuentro con ese apóstol Felipe, cuando le dice cómo conocer a Dios, y Jesús le dice, oye, ¿tanto tiempo me miras y no me conoces? ¿No? Entonces no le está diciendo, mírame que soy el hijo de ese gran Dios. No, yo soy Dios. Otra vez se me dice la Trinidad, ¿no? Mi Padre es Dios, yo soy Dios, el Espíritu es Dios, somos tres personas de la misma naturaleza, lo que ya hemos conversado una y otra vez. Pero miren cuánto hay en un pequeño texto, chiquito. ¿Comentario, hermanos? Una pregunta, Claro. perdona mi ignorancia. No, por ¿Qué es favor. lo que significa ser la luz del mundo? Buen punto, Julián. A ver, ¿alguien se anima a reflexionar sobre esto? Yo podría decir, A ver, Diana. En Génesis lo que habla es de Dios, Dios dijo, hubo luz, ¿no? Que haya la luz y hubo luz. Y la luz se impusieron sobre las tinieblas. Y acá en el prólogo de Juan explica que la palabra, o sea Jesús, era la luz verdadera. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Entonces, donde hay luz, pues es justamente lo que brilla de la verdad, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Y que Claro. está justamente opuesto a lo que es la tiniebla, que es donde no hay luz. Claro. ¿no? Porque lo que existe es la luz. La tiniebla no existe, no ha sido creada por Dios. Diríamos, Simplemente es una sí, luz. exacto, Diana, y solamente para complementar la clarísima respuesta es, la tiniebla es ausencia de luz, como diría San Agustín. O sea, el mal no es que sea el mal contra el bien, que el mal es ausencia de bien. ¿No? Jesús es la luz y la tiniebla es ausencia de luz, ausencia de Jesús. Y lamentablemente nos va a hacer entender aquí para adelante que en el mundo las personas vivimos en tinieblas, sea de noche o sea de día, pero realmente andamos como en oscuras. No vemos, ¿no? No vemos. Un poco con la figura del ciego, no la vemos. Y Jesús hace el milagro de devolver la vista, como el milagro, entre comillas, de traer luz para que veamos. Entonces sí, por esa línea va. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Pero muy bien, Juliana, ¿no? O sea, hay que ir puntualizando los temas para que todos los tengamos y todos nos cuestionemos, porque la inquietud de uno es para todos. Pero excelente. Y también me encanta que respondan, así como lo ha hecho ahora Diana, de manera que sea interactuado, ¿no? No solamente es que yo sea el loro, no. Que hay espacio para que todos opinemos, que todos preguntemos, que todos expresemos nuestras dudas. Y si todavía sí quedan algunas dudas, de repente por lo que fuera, alguien se siente corto, no, le digo, miren, en manera privada, háganme la consulta por el WhatsApp personal y yo la contesto al grupo, pero sin decir quién. Eso sería, creo que lo más prudente, reservando el anonimato, ¿no? Alguien podría decir, yo tengo una duda, pero y si la duda es tonta, mejor no la hago. No, plantéala en privado y yo la analizo y lo pongo para todos, sin decir quién planteó. Entonces se protege la identidad, pero todos nos ganamos, porque les digo, la duda de uno, más que seguro que es la duda de todos. Bueno, hermanos, ya estamos, como siempre nos pasa, sobregirados en la hora. Yo marco acá, entonces reconocerán que yo soy. Acá nos quedamos para empezar el próximo jueves. Y les agradezco muchísimo nuevamente. Y vamos a terminar con una canción, Víctor, por favor.
Amén. Claro que sí, Manuel Barro. Vamos a darle gracias al Espíritu. Vive en mí, que siempre vive en mí. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Con tu fuerza y con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, adelante, Manuel Pablo. Listo, muchísimas gracias.